Bueno, vamos a comenzar ahora con lo que sería, a explicar ya la última parte de la motivación, que en este caso estaría ligado con lo que es el género y con lo que sería la sexualidad. Hay que aclarar una cosa, el género y la sexualidad no se pueden comparar con los procesos homeostáticos como el hambre o como la sed o como la temperatura, porque no es una cuestión individual de supervivencia, sino que es una cuestión más bien social. Se necesita de otras personas para poder llevar a cabo el acto sexual, ¿no? Digamos, de alguna manera. Entonces no es una cuestión de necesidad básica de supervivencia individual, ¿de acuerdo? Entonces, desde ese punto de vista, no podemos tratarlo como una cuestión homeostática. Y es preciso distinguir dentro de lo que sería ese género y sexualidad, que lo vamos a poner aquí. Es preciso distinguir, digamos, por un lado, una etapa que sería de desarrollo sexual temprano. Y por otro lado, lo que sería una segunda etapa, que sería el desarrollo sexual adulto, ¿no? Tenemos, por tanto, que distinguir esos dos aspectos que los vamos a ir viendo. Lo primero que vamos a estudiar es el desarrollo sexual temprano, es decir, esta primera parte o primera etapa. ¿Vale? Bien, así que empezamos por el desarrollo sexual temprano y para poder estudiarlo vamos a intentar entender cómo funciona ese desarrollo sexual. El desarrollo sexual temprano se estudia porque digamos que sexualmente nos desarrollamos antes de salir del útero materno. Sabemos que en el primer mes de embarazo aún no se sabe la sexualidad de ese bebé. No está formado ningún órgano en concreto, los tejidos pueden dar lugar tanto pues, al órgano sexual reproductor sexual masculino como al femenino. Será a partir del segundo y tercer mes cuando empiecen a desarrollarse esos órganos sexuales y la razón de ese desarrollo se debe a una hormona que se da en los varones, pero no en las mujeres, no en las hembras, y que sería el andrógeno. Aunque genéticamente seamos hombres o mujeres, si hubiese cualquier fallo en ese desarrollo hormonal, en esa hormona, pues aunque una mujer pueda ser genéticamente, o sea, aunque un individuo pueda ser genéticamente mujer, puede tener rasgos masculinos y a la inversa, a nivel físico, ¿de acuerdo? Y ya digo, esto se debe a que una cosa es el desarrollo hormonal y otra cosa sería la parte genética. Normalmente, si no hay ningún problema, el hecho de que los hombres posean ese cromosoma Y es lo que va a dar lugar a que se produzca esa hormona, que es el andrógeno, y que va a dar lugar a ese aparato masculino. Entonces, como digo, en el primer mes de embarazo, para repasar un poco la idea, ¿vale? En el primer mes aún no sabemos la sexualidad del bebé. No hay sexualidad aún. Es decir, aunque genéticamente ya sea un chico o una chica, ¿vale? Sexualmente, físicamente, todavía eso no se puede ver. Que sepáis que a partir, como hemos dicho, del segundo mes, voy a terminar esto, en el segundo y el tercer mes es cuando se va a producir lo que sería esa hormona, ¿vale? Que va a dar lugar a los órganos sexuales, ya sean masculinos o femeninos. Bien, como hemos dicho, la base de todo esto es una hormona que produce las gónadas, ¿vale? En el caso de la mujer no se produce andrógeno, en el caso del hombre sí. Y está ligado directamente con los cromosomas. Solo el cromosoma Y es el que produce esa hormona, que sería el andrógeno, ¿vale?
Esta hormona va a afectar no solo a los órganos sexuales, sino que también va a afectar al cerebro, sobre todo a la parte del hipotálamo, que es donde se encuentran lo que serían las motivaciones, ¿vale? Y va a dar lugar a que el individuo sea más agresivo en caso de que posea ese andrógeno. Mientras que los individuos que no la poseen, las hembras, suelen ser más tranquilas. Si se produjera cualquier fallo en la hormona, puede que una mujer pues, pueda ser más agresiva, incluso tener órganos sexuales masculinos, si produjese por un error hormonal la hormona que es el andrógeno, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, se han hecho experimentos con monos y con ratas para ver un poco hasta qué punto genéticamente, biológicamente, ¿no? Estamos predeterminados a un ámbito sexual, a un desarrollo sexual. Normalmente se han hecho experimentos con, por un lado, monos y por otro lado con ratas, ¿no? Con los monos se hizo un experimento en el que a las monas que estaban preñadas se les inyectó andrógeno y por tanto las crías que eran hembras mostraban pues cambios anatómicos como por ejemplo penes, ¿vale? Y además eran mucho más agresivas en sus juegos de lo que lo eran las crías hembras sin tener este elemento, sin que se les hubiera inyectado ese andrógeno a la cría. Y luego por otro lado, aparte de los monos, también se hizo un experimento con ratas. Y las ratas, simplemente el experimento que se hizo fue, aquellas ratas que estaban gestando, se las sometió a estrés, a mucho estrés maternal, ¿vale? Entonces, el estrés, por lo visto, afectó a lo que era la cantidad de andrógeno y a las hormonas, ¿no? O sea, afectó al desarrollo hormonal, ¿no? Y por lo tanto, digamos que las ratas macho tenían un comportamiento mucho más femenino, incluso a nivel sexual, de relación sexual, se comportaban en los juegos sexuales más como una hembra que como un macho. Y además eran bastante más, más tranquilas, o sea, no tenían tanta necesidad sexual, ¿no? Bien, esto al estudiarse la población masculina humana, se ha visto que no es exactamente así. Es decir, en los seres humanos no es tan simple este tipo de situaciones porque ya sean hombres heterosexuales u homosexuales, tienen las mismas apetencias sexuales que unos que otros. O sea, no cambia como pasa con las ratas, lo que significa que no es exactamente algo completamente genético. ¿De acuerdo? Bien, pues hasta aquí básicamente sería la parte de lo que sería el desarrollo sexual temprano. Vamos a ver ahora, a continuación, lo que sería la importancia de las hormonas o el mundo que tenemos a nuestro alrededor, es decir, la realidad, las experiencias personales, ¿vale? Para ver o para que sea de ese desarrollo sexual que tengamos a posteriori, ¿no? Y por lo tanto parte de nuestra personalidad y de lo que somos y de quiénes somos.